Pasan 6 minutos de las 8 de la mañana, sí, ya de vuelta en contexto. Esta mañana tenemos que hablar de la campaña anticipada que continúan realizando los partidos políticos. Esta supuesta campaña anticipada, pero ¿cómo la reconocemos? ¿Qué hace el TSE para definir qué es campaña anticipada, qué no? ¿Y cómo se sancionan a los partidos? Hablamos de este tema, bueno, y hoy cobra relevancia porque se supone que hoy el Tribunal Supremo Electoral también va a decidir si multa al Partido Patriota por las bolsas solidarias repartidas, en donde muestran las imágenes del candidato del presidenciable Alejandro Sinibaldi y también la diputada Emilienne Mazariegos. Podría la multa ascender a 7 millones de quetzales, es lo que se está hablando, así es que esta mañana abordamos el tema con nuestros invitados. Tenemos aquí al licenciado Omar Barrios, es director del Centro de Estudios en Derecho. Licenciado, muy buenos días. Y buenos días, con nosotros. Gracias, siempre aquí a la orden. Gracias, y también Aníbal Samayoa de la organización Primero Guatemala. Ayer estuvieron también frente al Tribunal Supremo, me parece, exigiendo, ¿verdad? Sí, buenos días, en efecto, ahí estuvimos. Muy bien, gracias Aníbal por estar con nosotros esta mañana. Bueno, Omar, quiero empezar contigo. ¿Qué consideramos la campaña anticipada? Yo sé que ya lo hemos abordado en otras ocasiones, pero como que los partidos están encontrando distintas maneras de hacer campaña y cómo podemos definir si eso no es. Claro, lo más importante aquí es delimitar la definición de propaganda y de proselitismo. Los partidos políticos, como medios de comunicación política de la población, pueden hacer durante todo el proceso, fuera del proceso electoral, o sea, los años del periodo constitucional, lo que es el proselitismo, dar a conocer su ideología, su información. La propaganda electoral tiene solo una finalidad: dar a conocer el plan de gobierno y los candidatos que quieren impulsar a gobierno, y debe de iniciar al día siguiente de convocatoria al proceso electoral. Pongámosle fecha de una vez, 3 de mayo. El proceso se convoca el 2, la campaña puede empezar el 3 y termina 36 horas antes del día de las elecciones. Entonces, por propaganda debe delimitarse las acciones que tienen por objeto dar a conocer plan de gobierno o candidatos. Hay muchos fallos de la Corte Constitucional al respecto, confusos, algunos con cierto perfil, pero básicamente es: no puedo yo dar a conocer a ningún pseudo líder de un partido político o dar a conocer mi objetivo de gobierno porque estoy fuera de ese proceso electoral. Se usan muchas estrategias anómalas, redes sociales a través de las nuevas tecnologías, se usan fundaciones, que platicábamos con el licenciado antes de la entrevista. Se quieren hacer estructuras de fraude para seguir engañando a la ley. Pero es importante recordarles a los partidos políticos y a sus líderes que la propia ley electoral los reconoce como instituciones de derecho público. Yo escuchaba uno, eso significa, y eso es bien importante. Fíjate que aquí la clave es lo siguiente: yo como Omar Barrios puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba, pero como funcionario público, como parte de una institución pública, puedo hacer solo lo que la ley me permita. Yo escuchaba líderes políticos decir que como la ley no nos lo prohíbe, ojo, pero desde que la ley electoral reconoce a los partidos como instituciones de derecho público, también se sujetan a la regla de los órganos del Estado, que solo pueden hacer lo que la ley les permita. No aplica el mismo principio de libertad para todos los demás. Entonces, ellos no pueden venir a excusarse que como la ley no lo establece, como la ley no lo regula, como no está prohibido, yo lo puedo hacer. No. Ellos pueden hacer también solo lo que la ley electoral y la reglamentación correspondiente les permite. A ver, hablemos de ciertos casos que hemos visto esta semana, entonces, si se podrían considerar o no. Aníbal, ¿tú qué consideras? Las bolsas que llevaban el rostro de Sinibaldi y la diputada Emilienne Mazariegos, ¿podría ser, consideran que es campaña anticipada? El TSE parece pensar que sí, hoy sabremos el fallo ya final. La visita de Valdizón al ICS, al renovar su carnet, entre bueno, la multitud de personas que se encuentran ahí, todos esos, ¿consideramos que son campañas anticipadas? Definitivamente. Hay que entender que cuando uno ve al candidato, digamos, ya corrieron las elecciones pasadas, estuvieron en cargos públicos, en el caso de Alejandro Sinibaldi, entonces ya es una figura pública. En ese sentido hay que entender que ellos entonces tienen ese posicionamiento en la mente del ciudadano, digamos. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y participo en campañas donde voy a mi nombre? ¿Verdad? Voy a Aníbal Samayoa y me siento en el ICS, ¿verdad? La gente me identifica, y me identifica no con tanto mi nombre, sino con un color. Entonces, eso lo hace campaña. Ahora, lo que quiero decir es de que parece que la campaña anticipada no es suficiente. Ahora, estamos en una nueva modalidad, campaña disfrazada. Entonces,
digamos, ya subimos de tono un poco el tema de conciencia electoral, del proceso electoral, y hay que tener mucho cuidado en esto, porque estamos lastimando demasiado el Estado de Derecho, principios democráticos, porque hay que entender que los partidos políticos hoy por hoy son el vehículo que conduce a la democracia, porque si no tuviéramos esto no hubiera el derecho constitucional de elegir y ser electo, y lo hacen por medio, pues la ley electoral y de partidos políticos también concibe otro tipo de mecanismos como los comités cívicos, ¿verdad?, entre otros, pero el partido político de por sí es el que tiene más fuerza en este caso. En ese sentido, digamos, si estas instituciones, como se llaman partidos políticos, no tienen ideología clara, no tienen bases cimentadas para promover el tema democrático, seguramente estaremos en una democracia fantasma, ¿verdad?, donde sí está, pero a la vez no está por este tipo de actitudes o acciones que toman los partidos políticos en decir, estamos en puras campañas de afiliación, que eso es permitido, ¿verdad?, y deberían hacerlo en los 4 años, pero qué casualidad que aparecen justo antes o en el año electoral. Exacto, bueno, y hablando de campañas disfrazadas, por ejemplo, me dan un ejemplo de ello. Yo veo hoy, esta mañana, en uno de los diarios, promoviendo la ley Valdizón de empleo, ¿verdad? Y de abajo dice Fundación Líderes de Corazón. ¿Es campaña disfrazada esta? Porque con los colores, bueno, bien reconocemos quién podrá estar detrás de esto, ¿verdad? Y el Valdizón ahí. Y se trata de ser muy claro en este sentido y llamar a esa conciencia ciudadana, a ese rechazo. La propia Corte de Constitucionalidad, en uno de sus fallos, reconoce la importancia de ver otras ciencias como la publicidad, la comunicación, para poder entender realmente qué es campaña anticipada. Ya lo citaba el licenciado, no necesito la palabra, porque cuando hay texto, cuando hay palabra, cuando hay mensaje, mi mente puede rechazarlo, me permite el razonamiento, pero la imagen, el color, la figura pública entra al subconsciente de las personas, y por eso es que en los procesos electorales se permite la propaganda solo durante el proceso electoral. No tenemos que estar pensando nosotros en quién va a ser nuestro partido, quién va a ser nuestro candidato, sino hasta que vayamos al proceso electoral. La sociedad se desordena, vemos cerros enteros pintados, de eso hablábamos hoy, y hay ser pintura de baja calidad que tiene plomo y que va a producir contaminación ambiental. Es un daño a la visión. O sea, fuera de que esta sea publicidad, también habría que analizar, por ejemplo, usando siempre qué personas participan en esto, porque hay personas que ganan de las vallas publicitarias, hay noticieros que están disfrazados realmente de campaña anticipada, viendo cómo hacemos campaña fraude o cómo disfrazamos una participación política. El color es obvio, pero aquí sí es muy delicado, y aquí es donde la autoridad electoral es la que tiene que salir a resaltar. Ellos son los científicos jurídicos los que tienen la herramienta. El ciudadano puede denunciar y debe de hacerlo. Perdón, Omar, pero hablando cabal de la autoridad electoral, el TSE, ¿creen ustedes que está haciendo un buen trabajo en definir si es campaña anticipada, en venir y multar a los partidos o sancionarlos de alguna manera? Ustedes precisamente ayer estaban, bueno, exigiendo ciertas acciones. ¿Cómo ven el trabajo que está realizando el TSE al momento? Nosotros consideramos que lo está haciendo, pero con un efecto muy retardado. Si bien es cierto, son los contralores del tema electoral, y hay que entender que la ley electoral de partidos políticos tiene rango constitucional. O sea, la fuerza ejecutiva que esto tiene es muy pregnada, digamos, el que uno como ciudadano debe sentir que así es. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, ayer, Jóvenes por Guatemala empieza a impulsar un movimiento llamado Primero Guatemala, porque ante todo siempre va a ser primero Guatemala, no es Sinibaldi, no es Valdizón, no es XYZ, sino primero es Guatemala. Claro. En ese sentido, lo que hicimos fue algo sencillo, pero muy significativo. Fuimos a recoger piedras pintadas de los colores de los partidos y las fuimos a poner enfrente del Tribunal Supremo Electoral. Tal vez así estorbaba un poco la entrada y decíamos, bueno, ¿qué está pasando en nuestro país? Como una radiografía de lo que está ocurriendo en el interior. Y como bien mencionaba el licenciado, no solo vemos cerros, ya después vamos a ver el lago de Amatitlán no de color verde, vamos a ver de algún color de un partido porque lo van a teñir. Van a contratar algún otro químico para teñir el lago de... mágico. Entonces, lo que nosotros hablamos, y de hecho salieron magistrados a apoyarnos y pintaron algunas piedras de blanco, porque esa era la idea, limpiar este tipo de campañas disfrazada, anticipada, o como se quiera llamar,
que vaya evolucionando, porque las otras elecciones no sé cómo van a llamar ese tipo de campaña, pero lo que buscamos con Primero Guatemala es hacer un llamado en 2 vías. El primero, al Tribunal Supremo Electoral, porque el inspector del Tribunal Supremo Electoral es quien debe ir a fiscalizar no solo los partidos políticos, sino lo que están haciendo. No ir a su sede, es lo que me refiero, ir al campo, a ver qué están haciendo. En ese sentido, determinar y denunciar ante la entidad competente, que es el Tribunal Supremo Electoral, este tipo de campañas que se están realizando, que son muy evidentes. Hace 2 días salió diciendo, bueno, no es suficiente la prueba. Pues para mí, ciudadano, para mí es obvia, no es ni siquiera suficiente, es demasiado obvia. Para todos es obvia. Entonces no podemos seguir tolerando este tipo de actitudes, y nosotros es lo que hicimos el plantón ayer. No vamos a seguir tolerando que se haga. Y exigimos, con todo el respeto al Tribunal Supremo Electoral, que tomara las acciones pertinentes de sanciones a esos partidos, inclusive la suspensión de los partidos. Porque el ciudadano debería ponerse a pensar, si no respeta la ley, quien quiere ser mi presidente, ¿cómo la va a respetar siendo mi presidente? Es lo que muchos se cuestionan, es lo que muchos cuestionamos. Omar, rápidamente para terminar, claro. Entonces el resumen de lo que está ocurriendo, como menciono, el TSE reaccionando ante todas estas campañas. Hoy se podría dar el fallo o la decisión final en cuanto a la repartición de esas bolsas que llevaban las imágenes de solo hay que tener candidatos. presente de que hay un cumplimiento legal que deben respetar los partidos políticos y los que lo integran. Si lo incumplen, hay una serie de diversas sanciones que va de una amonestación, una multa, una suspensión temporal y una cancelación definitiva. Tenemos que tener presente que está cerca el 2 de mayo, estamos a un mes, una semana del 2 de mayo. Es el momento ahorita, y más que el Tribunal Supremo Electoral, yo pediría a la ciudadanía, que sea la ciudadanía la que presente las denuncias. Los ciudadanos son los titulares del poder público, pueden acudir al inspector del Tribunal Supremo Electoral, al registro de ciudadanos, a las delegaciones departamentales, y mire, aquí hay una pared pintada con tal logo. Empezar a denunciar que la autoridad no solo reciba el apoyo de la ciudadanía, sino que también accione. La multa en el caso de las bolsas es correcto como el Tribunal Supremo está tratando de hacerlo. Tendría que ser los $125 de los Estados Unidos de América por bolsa, porque cada una es una infracción. Y este cumplimiento llevaría a algo bien importante. Ya estuvo suspendido por incumplimiento del partido. Podría venir ahora a entrar a otra suspensión, y tiene que ser antes del 2 de mayo, porque no se puede suspender a los partidos ya durante el proceso electoral después, y la cancelación correspondiente. Entonces hay que tenerlo presente, y recordemos que en el Código Penal la Corte de Constitucionalidad lamentablemente declaró inconstitucional el artículo 407ñ, que era el que sancionaba punitivamente este tipo de acciones que irrespetan totalmente el sistema en el que estamos participando, María José. Bueno, gracias Omar, y gracias Aníbal por haber estado con nosotros discutiendo este tema, y claro, vamos a estar muy pendientes, vamos a seguir escuchando, creo yo, al respecto en las siguientes semanas, y hoy especialmente esa multa que mencionas podría ascender a los 7 millones de quetzales, una de las más fuertes. Fondos privativos para el Tribunal Supremo y que le urgen al Tribunal Supremo. Exactamente, vamos a estar muy pendientes. A ustedes en casa, bueno, también queremos que participe con nosotros, lanzamos la pregunta del día desde muy temprano y la colocamos una vez más en pantalla. ¿Qué opina de la campaña anticipada que realizan las figuras políticas en el país? Déjenos saber, por favor. Nosotros más adelante estamos compartiendo sus opiniones. Nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más enseguida. Siempre con una gran sonrisa, te acompañamos en tu despertar.